Bueno, buenas tardes, buen día, buenas noches, depende el horario en que les llegue este nuevo capítulo de Di la Verdad Roja. Es el medio, el programa, el podcast, como querramos llamar, por el cual nosotros como militantes de la Fuerza 18 de Octubre nos juntamos, tiramos algunos conceptos, algunos balances, algunas ideas, nuestras posiciones, abrimos algún tipo de debate sobre temas que nos interesan. En los últimos tiempos estuvimos un poco ausentes, mucho trabajo, muchos cambios nos impidieron encontrarnos en este espacio, pero bueno, acá estamos para retomarlo y obviamente queremos juntarnos a charlar y a compartir con ustedes sobre las elecciones. Hemos tenido unas elecciones, una primera vuelta el pasado 16 de noviembre. Resultó en primer lugar Janet Jara, con un 27,78, si no recuerdo mal, ahí casi rozando el 28%. Le siguió Kast, por lo cual van los dos a la segunda vuelta al balotaje con un 24 y algo. Es la primera elección presidencial y legislativa con voto obligatorio. Es un dato que no es menor. Y bueno, el resto, obviamente, el pelotón que seguía de candidatos quedó afuera. Sí hay una sorpresa, o así fue caracterizado, que fue la votación que sacó Parisi, que se presentó nuevamente como candidato, quedó en el tercer lugar, como ya lo había hecho en el 2021, pero en este caso con un mayor porcentaje, rozando casi el 20% de los votos emitidos. Recordemos que con este debut en las presidenciales y legislativas del voto obligatorio, votaron más de 13 millones, ahí los números finitos me podrán corregir mis compañeros, pero algo así como el 85% del padrón que estaba habilitado para hacerlo. Bueno, y con estos resultados, ¿cómo queda perfilada la carrera hacia la moneda en esta segunda etapa, que es la segunda vuelta y etapa definitiva además? El Congreso ya tiene una configuración, las bancas que conquistó cada sector político ya están, eso ya está resuelto. Quedamos con un Congreso con una equidad, o sea, en iguales casi cantidad de bancas, tanto oficialismo como oposición. Si hacemos una mirada así de dividir en dos bandos, ¿no? Sabemos que hace tiempo viene dándose un fenómeno de fragmentación que también tiene que ver con la crisis del régimen político, que se expresa a su vez en una crisis de los partidos y la consecuencia es la fragmentación de las fuerzas políticas, pero si miramos a grandes rasgos quedan iguales en el Senado y la Cámara de Diputados un poco más tirada a la derecha, por decirlo de alguna manera más simple. Ahí si mis compañeros quieren pueden precisar un poco más esto, pero bueno, los números ya están, así que bueno, los invitamos a engancharse con esto y les saludo a mis compañeros en este capítulo, que son Claudio, ¿cómo estás? Y también a Diego. Diego, ¿cómo andás? Bien, estamos acá, compañero. Bueno, Bien. bueno, empezamos a charlar un poquito, cómo vieron los resultados, qué quieren apuntar respecto de esto, cómo ven lo que quieran. A ver, Diego, qué te parece? ¿Qué tenés para decirnos? A ver, compañero, en realidad eh, hay un resultado grueso, compañera, que quiero resaltar, que es que el 16 de septiembre chilenos y chilenas votaron en un 70% ya no contra el gobierno,
no votaron por el gobierno de Boris. Un 70% es un número grandísimo, ya. Sobre todo teniendo en cuenta que la derecha, a pesar del grupo de 6 partidos, digamos, no están unidos, sin embargo, lograron colocar a un cuadro que ya, digamos, tiene asegurado ese 50,5%. Ese es un número bien importante. Yo no recuerdo, yo creo que en el gobierno de Elwin, tal vez, digamos, como se luchó entre dos hombres nomás, puede haber sido más del 50%. Pero para mí es primera vez que en primera vuelta, porque hay que tener en cuenta eso, en primera vuelta hay un ciudadano de derecha con el 50,5%. Yo creo que eso es re importante porque, digamos, coloca, como dicen nuestros compañeros, cuesta arriba, digamos, el balotaje para, digamos, el oficialismo. Obviamente, uno mira los números y aparecen como imposibles de remontar, ya salvo que hay mucha gente que se hace ilusiones con que los votos de Boris va de Parisi podrían cambiar de propietario. Pero eso se va a dilucidar mañana 30. Se reúne, digamos, Parisi con sus 14 diputados. ¿Qué van a hacer allí? Son 14 personas, no los 2 millones y tantos de votos. ¿Qué van a decidir sobre esto? Lo que van a decidir lo más probable es que ninguno de otro, porque no, Parisi no va, digamos, no vino aquí a ganar 2 millones de votos para, digamos, entregarse o a la derecha o a los o a la oficialismo. De hecho, ya lo han dicho varios diputados de esa repartición que nunca por como no, por el presidente. Pero independientemente de eso, compañera, creo que lo que uno puede destacar como inédito es precisamente eso, de que en todos estos gobiernos desde la concertación, el mal menor, no, por muchos esfuerzos que hagan, no van a lograr eso. Eso sería lo que quiero decir en primera fase. O sea, para mí es no solo cuesta arriba, es casi imposible que no sea caso el presidente de este país. Y tenemos que prepararnos para eso, ya asumir que el costo, digamos, de estos 4 gobiernos ha significado esa derrota apabullante del oficialismo. Y no somos responsables, el pueblo chileno. No podemos seguir aceptando aquello que el pueblo chileno se derechizó o que los fachos pobres bueno, le dieron vuelta a la espalda a la izquierda progresista. Progresista. Eso es una falacia y está bueno que alguna vez chocaron contra su propia verdad, ya por primera vez. Eso por primera vez, hasta ahí lo dejo, compañero. Bueno, Diego, muchas gracias. Claudio, algunas primeras líneas acá para tirar sobre los resultados y cómo ves la cosa de cara al balotaje, a la segunda vuelta. Sí, bueno, a mí me parece importante volver sobre una idea que siempre sale a flote al momento de una elección, que es que aquí se ha planificado evidentemente la gestión del gobierno de turno, la gestión de Gabriel Boric. Y evidentemente que los votantes han dicho, me parece un mal gobierno. O sea, esa yo creo que es la gran conclusión, porque básicamente, a pesar de que Janet Jara intente decirnos la continuidad, la realidad es que fue su ministra del Trabajo. Por lo tanto, encarna, en su persona se encarna lo que ha sido la gestión de gobierno de Gabriel Boric, que recordar que dentro de sus promesas de campaña, ya en el 2021, dice que su gobierno iba a ser la tumba del neoliberalismo. Y en realidad, quienes tuvieron esperanzas con este gobierno
a que han asistido a un reforzamiento del régimen neoliberal, a ese régimen de los 30 años que se puso en jaque el 2019. Algunos ejemplos en cuestiones concretas, ¿no? ¿A qué nos referimos con que este régimen termine reforzado? Una reforma de AFP que le entrega más dinero a la AFP, el aporte de las patronales van en gran medida a la administración de la AFP. Tenemos situaciones tan dramáticas como la de Julia Chunil, a donde es el gobierno de Gabriel Boric el responsable de esta situación tremenda. El perdonazo a la ISAPRE, el aumento de los servicios básicos, entre ellos la cuenta de la luz, pero también la de transporte, el aumento de costos de vida en general, leyes represivas, solo por nombrar alguna, la ley Naim Retamal, infraestructura crítica, ley antitomas. Por lo tanto, el balance evidente que hacemos la población trabajadora es que ha sido un gobierno contrario a los intereses de los y las trabajadoras. Por lo tanto, eh, creo que los resultados hablan de eso y también no podemos impresionarnos. O sea, si es que este gobierno, las fuerzas progresistas han puesto la agenda de la derecha sobre la mesa y lo que hacen es hablar de seguridad, migración y reforzar el aparato represivo, no se pueden luego impresionar que en estas elecciones salgan reforzadas no esta derecha convencional, dígase UDRN, sino esta vez una derecha abiertamente pinochetista, más ultra, que sería el Partido Republicano y sus aliados. Por lo tanto, si bien me parece lamentable, no lo celebro, pero sí digo, es consecuencia de lo que fueron lo que han sido los 4 años de gobierno de Gabriel Boric. Bueno, yo quiero reforzar esta idea porque, claro, esto, cuando se dan estos resultados empieza esta cuestión que se pone de moda, o no sé si se pone de moda, sino que es un recurso que es utilizado por aquellos que se consideran más progresistas, que esto de empezar a rotear a la gente por lo que vota y no hacerse cargo que han encarnado un gobierno que le dio la espalda a las demandas que motorizaron de alguna manera o de todas las maneras la rebelión del 2019. Y en ese sentido, bueno, nosotros siempre hemos sido críticos del gobierno, no pensábamos que iba a ser un gobierno que saque los pies del plato del sistema y que rompa con el legado reaccionario en todos los planos de la dictadura y eh, de la transición pactada con los milicos, pero me parece importante hacer hincapié en esto. Este gobierno fue plebiscitado y acá están los resultados. Ha recibido un rechazo mayoritario y en este sentido también eh, las perspectivas que hay de cara a la segunda vuelta. Porque en el 2021 este argumento de fascismo o democracia, y que en algún punto obviamente que es entendible porque que existiera un temor por lo que significa acá el programa de gobierno con el que llegaba la segunda vuelta en esa oportunidad, que no es muy distinto a lo que hoy pregona Kast, aunque intente parecer más moderado como una estrategia comunicativa y para hacer más digerible para otros sectores fuera de su núcleo duro. Bueno, esto es responsabilidad del gobierno. Y lo otro, y está más complejo que pueda remontar este resultado que ha sido un resultado malo, porque con qué cara se le va a ir a pedir a la gente el voto para detener al fascismo cuando se han encargado de gobernar estos 4 años con el programa de la derecha
sobre todo en materia represiva, pero no solamente en eso, pensaba en lo que vos decías, lo de las ISAPRES, eh, lo de las FP, que es tremendo, termina más reforzadas, mucho más reforzadas, que además es una de las reformas que Jara, como su impulsora y la que coordinó esos apoyos, especialmente de la derecha, para que salga, bueno, lo cuenta como algo positivo. Eh, Después pensaba también en el CAE, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que Boric había dicho que iba a condonar el CAE? Va a terminar su gobierno y eso no va a suceder, con lo cual ni siquiera en ese aspecto lateral o mínimo se puso en discusión el tema de la privatización de la educación, en este caso superior. Entonces, ha sido una decepción en todos los planos, desde la perspectiva de por ahí las expectativas que tenía la clase obrera. Ahora, si miramos del otro lado, desde la perspectiva de la burguesía, eh, Boric ha sido un gran ejecutor de las aspiraciones de la burguesía porque fue un artífice protagónico del Pacto por la Paz Social y la nueva Constitución que vino a tratar de encorsetar y desviar el descontento popular que se expresó con movilizaciones masivas en el 2019 y además vino a dar, durante su gobierno, estos 4 años, se encargó de hacer un reaseguro en términos represivos para evitar o si, para que no, la gente no lo volviera a intentar. En definitiva, ese es el mensaje que tiene el reforzamiento del aparato represivo. Entonces, desde el punto de vista de la burguesía, en realidad Boric cumplió y con creces con lo que se esperaba de él. Así que también siempre las cosas tienen distintas perspectivas y bueno, siempre supimos que el gobierno de Boric iba a gobernar para la burguesía y vaya que lo hizo, ¿no? Vaya que lo hizo, hizo toda la tarea sucia y iba a asumir, le allanó el camino a la derecha que probablemente llegue a la moneda, va a tener todas estas herramientas represivas eh, para hacer uso y abuso y bueno, todo lo otro que hemos criticado, ¿no? Que hemos señalado en cuanto al gobierno. Una segunda ronda, compañeros. Diego, ¿algún aporte más, algunas Bueno, ideas más? compañera, sí, no voy a reforzar todo lo que han dicho mis compañeros y creo que el tiempo nos da, digamos, para sacar todas las yayas que tendríamos que sacarle al gobierno de Boris. O sea, su programa tenía 56 medidas para, digamos, eh, dar, construir un Chile mejor. Si uno revisa todo eso, no creo que haya unas 4 o 5, digamos, de todas esas que se hayan cumplido. En un programa que tenía 280 páginas. Compañera, creo que en el fondo la situación es tal que ya la situación para, digamos, el oficialismo no es cuesta arriba, es más que cuesta arriba. Es decir, está prácticamente bien castigado por el pueblo chileno. Lo lamento que haya sido un beneficio de una derecha, que todos sabemos lo que es. Es lamentable, pero ellos son culpables plenamente de haberle alfombrado desde el primer día el camino a la derecha. Yo me recuerdo que cuando llegó Boric al poder, yo creo que unos 2 o 3 meses más adelante escribí una nota donde decíamos que en esta etapa Boric tenía que hacer algo de lo que había prometido, porque en esta etapa, al principio, la derecha solo rasguñaría. Pero una vez que lo fuera, digamos, tentando, cuánto resiste, ya no iba a rasguñar, sino que lo iba a arañar y a voltear. Y eso es lo que pasó. A medida que seguía cediendo, más brava se ponía la derecha. Y hoy día la vergüenza es que la derecha ganó con 6 partidos, digamos, rearmados, o sea,
no es una construcción monolítica. Es decir, hay posibilidades de que el pueblo rompa ese triunfo en el transcurso de estos 4 años. ¿Por qué? Porque van a empezar a aparecer, digamos, las contradicciones que tiene la burguesía a su interior. 6 partidos construidos para el mismo objetivo. Y lo otro que puedo decir para cerrar es que se lo tienen bien merecido. En realidad da lástima ver a la Jara recibida por Bachelet en la cocina de su casa prácticamente. Lástima da haber tenido que ir a la concertación a ver si podía sacar de la silla de ruedas al lago. La recibió la señora. ¿Qué importancia tienen esos dos personajes en términos políticos? Cero. Solamente el reflejo de la desesperación que bien merecida se la tienen por estos 4 años. Ahí lo dejo. Bueno, tranquilito nomás con los conceptos que tiró el compañero. Claudio. Y yo pensando en el futuro, ¿no? Y también en lo que es el escenario de esta Latinoamérica que pareciera que está dando un vuelco hacia esta nueva derecha, que bueno, de nuevo no tiene mucho, pero en su estilo no se presenta como algo nuevo en política. Yo creo que reforzar la organización independiente va a ser sumamente importante. El ataque que estos gobiernos están haciendo, el ataque en regla a los intereses de los trabajadores, a cuestiones mínimas como el horario laboral, las discusiones que empiezan a haber en Argentina en relación a eso, la edad jubilatoria. Son derechos que la población trabajadora ha ganado con lucha y yo creo que para la etapa que viene va a ser sumamente importante reforzar esa organización independiente, la acción directa de las masas y también para que en esta arena de disputa política que son las elecciones, que es una más de todas las arenas de disputa, también para que algún día esa izquierda que se reivindica como revolucionaria y clasista no nos pille como nos pilló esta vez, también, que nos encuentre más Eso. organizados, eh, porque eso es un debe que tenemos con la izquierda revolucionaria. Eso. Gracias, Claudio. Sí, yo creo que nosotros también, además de este balance, también tenemos que hacer un balance de la intervención del sector de la izquierda revolucionaria, del cual nos reivindicamos parte. Nosotros llamamos a votar a la lista de los compañeros del PTR. Eh, Tenemos siempre diferencias por discutir, pero consideramos que era la lista que representaba esta alternativa de independencia política. Pero bueno, en este sector del cual nos sentimos parte, también hubo un retroceso en la medida que tampoco se pudo construir esa unidad que sí se dio, sí se hicieron los esfuerzos y tuvo resultados, por lo menos en la presentación de una alternativa en el terreno electoral en el 2021. Más allá de eso, nosotros eh, vemos que los compañeros del PTR sacaron unos votos que han mejorado la performance electoral con un planteo en que nos sentimos más cercanos, más allá de las diferencias. Bueno, nada, ahí también de nuestra parte también, hay que hacer los balances correspondientes, porque bueno, nosotros sí consideramos que hay que intervenir en la disputa electoral, que es un terreno, como dice el Claudio, donde hay que presentarse, discutir un programa con la clase trabajadora, denunciar la política de las patronales que representan las distintas vertientes, tanto de izquierda o de derecha, de izquierda entre comillas, de derecha, que se presentan en el menú de opciones. Eh, bueno, nada, a nosotros nos van a encontrar siempre en el mismo lado, en este esfuerzo por construir una alternativa política. Hasta acá llegamos, compañeros. Prometemos que vamos a encontrarnos más seguidos acá. Les pedimos que nos ayuden a difundir el material. Obviamente son bienvenidas las críticas.
también los deditos para arriba y todo esto que hace que la cosa gire y que fomente el debate, que en definitiva esa también es nuestra intención. Así que un saludo, compas, Diego, Claudio, y nos vemos en la próxima emisión de Di la Verdad Roja. Que estén muy Gracias, bien, compañero. Pau. Gracias por... Chao.